alegría el ser parte de la Escuela Sabática, un programa en el que podemos compartir la fe, participar de la misión mundial de la Iglesia y estudiar juntos la Biblia. Hope Media Honduras te da la bienvenida a la Escuela Sabática. He oído de una tierra hermosa y soñada, un lugar en donde la alegría es total. Con mis ojos la viví, sonó muy distante, mis oídos escuchando cansadora es la vida aquí de este lado, y mis brazos casi ya no pueden remar, agotados y heridos por tantos días. Necesito encontrar un puerto de amor. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a morar. He soñado con aquellas bellas moradas que ninguno ha visto en este mundo jamás, de belleza que no puede ser comparada, pues la gloria del Señor se encuentra allí. Mucho más hermoso que el sol al ponerse, o el reflejo de la nube en una flor. Es aquel encuentro para los redimidos, pues valió la pena aquí luchar y vencer. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a morar. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a, con mi Jesús voy a, con mi Jesús voy a A comienzos de los 2000, Camboya era una nación sanándose de los problemas de su historia reciente.
el régimen de los Khmeres rojos había dejado su legado de penurias, pobreza, infraestructuras dañadas y comunidades que trabajaban incansablemente para construir sus vidas y recuperar la esperanza. En medio de las penurias, la Iglesia Adventista reconoció la necesidad de llevar esperanza y el amor de Dios a Camboya. A través del programa pionero de Misión Global, envió individuos dedicados, gente común con una fe enorme, a áreas remotas y a menudo no alcanzadas, para compartir el mensaje de Jesús. Fue en esa época, en el año 2000, que una pareja misionera recién casada se embarcó en un viaje de cambio de vida en Camboya. Como pioneros de Misión Global, con la gente de compartir el Evangelio en una región no alcanzada, enfrentaron inmensos desafíos. Las malas condiciones del camino los obligaron a viajar en lanchas de Phnom Penh para llegar a su destino. No había camino que conectara Phnom Penh con la provincia de Kratie. En ese tiempo, los caminos estaban llenos de baches y en malas condiciones en todo el país. A pesar de las dificultades, su determinación de llevar luz a esta área no alcanzada nunca flaqueó. Al principio, la comunidad local no fue muy receptiva y veía su presencia con desconfianza. Al principio fue muy difícil construir una buena relación con la gente, especialmente porque no querían aceptar el nombre de Jesús, ya que siempre vieron a Jesús como parte de un Dios y una religión foráneos. Pero los pioneros permanecieron firmes, pidiendo a Dios que los guiara en este lugar extraño. Dios nos inspiró para dar clases de inglés en la casa que nuestra iglesia alquiló para nosotros. Muchos niños vinieron a estudiar inglés y pudimos establecer amistad con los niños. Después mantuvimos la relación visitando sus hogares, yendo de casa en casa y fomentando buenas relaciones con sus padres. En 2005, la Misión Adventista de Camboya transformó la casa alquilada de los misioneros en una iglesia, simbolizando esperanza para la comunidad. La escuela se transformó en una fundación para establecer nuevas iglesias en la región. Hoy, la parte noreste de Camboya, una vez dejado de lado, ha sido tocada por el Evangelio. Las semillas plantadas por estos jóvenes pioneros se han convertido en una próspera comunidad de creyentes, probando que con fe, perseverancia y amor, las misiones más difíciles pueden dar abundante fruto. Me gusta venir a estudiar, encontrarme con amigos y jugar juntos. También vengo los sábados, cuando el pastor nos invita a venir y adorar juntos. Y disfrutamos la comida y comer juntos también. Puesto que la obra sigue creciendo en este país, se necesitan sus oraciones. Por favor, oren por mi ministerio. Oren para que Dios pueda abrir los corazones de la gente de nuestro vecindario, para que escuchen y acepten y crean en Dios. Por décadas, Misión Global ha ayudado a llevar el Evangelio a los lugares del mundo más difíciles de alcanzar. Gracias por su apoyo fiel. Gracias a usted, se están cambiando vidas y esperanza se difunde. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cada semana, su autor nos invita a profundizar, a creer más y a vivir mejor a través del repaso de la lección de escuela sabática en Más de tu Palabra. Hoy, en Más de tu Palabra, estudiaremos la lección número 11, Apostasía e Intercesión. Sean bienvenidos a Más de tu Palabra.
Buenos días y feliz sábado, querida familia. Bienvenidos a un tema más, a un episodio más de su palabra. Agradeciéndole a todos ustedes por la sintonía que le han dado a este programa y bueno, que estamos aprendiendo juntos de la palabra de Dios. Nuevamente le quiero dar la bienvenida al pastor Saúl Ortiz. Muchas gracias. Muy amable. Porque está hoy con nosotros en un tema bastante interesante de esta lección número 11, titulada Apostasía e Intercesión, pastor. Muchas cosas que podemos sacar, pero vamos a pedirle a Dios que nos dirija en oración, que nos acompañe para estudiar este tema. Amadísimo Señor, muchísimas gracias por la oportunidad y el privilegio que nos das de estudiar más de ti, de saber más de ti. Y en esta hora que vamos a estudiar este tema bastante importante para nuestros días y para lo que fue en el tiempo de tus inicios con Moisés, yo te quiero pedir que nos permitas entender el mensaje clave y principal de esta lección para nosotros así llevarlo a nuestra vida diaria. Gracias por escucharnos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor, impresionante. Después, ya estamos en la lección número 11, ya hemos recorrido todo lo que Dios ha hecho a ese maravilloso pueblo, a su pueblo, milagro tras milagro, y cuando ya finalmente llegan a la montaña, donde Moisés va a hablar con Dios, donde Dios le va a entregar a Moisés el pacto, las tablas de piedra, la santa ley. Pues abajo en el pueblo estaba sucediendo algo interesante. Vemos cómo, y por eso el versículo de memoria, cuando vuelve Moisés ante el Señor y le dice, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, te ruego que perdones su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Pastor, se encuentra con un pueblo que empezó a adorar, a hacer un becerro de oro. Claro, mira, hay varios errores en el pueblo ahí, ¿no? Sí. Y si lo analizamos texto por texto, versículo a versículo, nos damos cuenta que también es un proceso, como todo en la vida. El proceso de la decadencia espiritual es un proceso. Estos hermanos, estos hijos de Dios, se habían olvidado de cómo Dios los había dirigido. Porque Moisés tenía ya 40 días sin verse, y hay un montón de detalles. Por ejemplo, el hecho de que ellos digan, este Moisés, dice un texto, que nos sacó de la tierra de Egipto. No fue Moisés. Pues no fue Moisés, por supuesto que fue Dios, pero es un detalle importante, cómo el pueblo se había olvidado de todo lo que habían pasado, de todos los milagros en el recorrido que habían tenido hasta ese momento. No mostraban el mínimo de agradecimiento por todo lo que habían recibido, por haber roto las cadenas en Egipto. Habían caído o habían vuelto a pensar como pensaban antes de haber sido liberados de la esclavitud. O sea, habían vuelto a su manera anterior de vivir. Yo resumiría eso. Primero, como una serie de pasos, Daily. O sea, que no fue de eso, es un proceso que estaban limpiando Dios, pero que no era fácil tampoco. Exactamente. Primero yo creo que se olvidaron de Dios. Luego yo creo que se volvieron malagradecidos con lo que Dios, todos los milagros que Dios había hecho en su favor. Luego comenzaron a vivir como vivían antes. Y finalmente, y hay un detalle que no podemos pasar por alto también, y es el error de liderazgo. Sí, porque vemos a un Aarón que en ese momento fracasó espiritualmente. Totalmente. Porque estaba Moisés allá, pero él estaba ahí como el segundo en mando. A cargo, sí. Y vemos allí, ¿qué podemos aprender de ese error de Aarón en ese liderazgo? Podríamos decir pues que así entre comillas fracasó, pero aún así... ¿qué enseñanza podemos extraer, pastor? Fíjate que me es también poderosamente, me marca mucho la manera como Aarón se dio. Sí, es verdad, tan fácilmente. Imagínate ese Aarón que había entrado a la corte de Faraón, donde no habían juicios de nada. Si Faraón hacía con el dedo así, le iban a cortar la cabeza a los dos. Pero él había tenido el valor y la valentía, claro, ¿verdad? la valentía para entrar a la corte de Faraón y decirle, Dios dice que nos dejes ir. Ese mismo Aarón que había mostrado tanta valentía, ese mismo Aarón que había estado tan en contacto con Dios, ahora porque el pueblo
Yo creo que el pueblo fue malcriado con Sí. él. Yo no creo que el pueblo llegó de buenas maneras. Aarón, por favor, haznos un becerro. Yo creo que no. Yo creo que lo presionaron. Ujú. Pero ese mismo Aarón, que había sido tan valiente aún contra todas las circunstancias, ¿por qué ahora es tan blandengue, es tan débil, es tan pusilánime, es tan frágil Ujú. y cede con tanta facilidad? Ese es un detalle que a mí me impresiona. No, y es interesante, pastor, que lo traiga a relación, porque habían más riesgos cuando estaba frente al faraón. Por supuesto. Ahí sí por lo menos se podía hasta entender el argumento de decir vamos a doblegar, porque ahí estaban jugando su propia vida. Claro. Pero con el pueblo, ya como que vas a caer. Es como el dicho que dice, tanto nadar para morir en la orilla. En la orilla. Sí. Y sabes que esa es una buena lección para nosotros, para ti, para mí, para Sí. todos los que nos escuchan, nos ven. Nunca te confíes Ujú. por tu relación pasada con Dios. Hay que Eh, renovarla cada Wow, día. basta. Imagínate este hombre que había estado tan de cerca con Dios. Él pudo haber dicho, a mí nadie me va a convencer de fallarle a Dios. Mm. Yo soy un hombre, en ese caso Aarón, yo soy un hombre que ha tenido cercanía con Dios. Ujú. Yo soy una persona a quien Dios ha hablado. Yo soy una persona a quien Dios dijo que era su profeta. Impresionante. ¡Wow! ¿Y ahora? Por lo tanto, tal vez si se va la energía eléctrica, Daylin, y no seguimos con el programa, es importante dejar esta lección. Sí. Esta lección. No importa tu pasado con Dios. Ujú. No importa si has sido un líder, si has fundado iglesias, Ujú. si has salvado, si has traído personas a los pies de Jesús. Quiero usar las Sí. palabras correctas, no si has salvado personas, no, si has traído personas. Ujú. No importa, siempre se puede fallar, Ujú. se puede flaquear, Cierto. se puede ser débil. Y este es el caso de Aarón acá. Es tremendo, ¿verdad? Le eriza los vellos a uno, porque si alguien tan cercano pudo caer así de esa manera tan estrepitosa, todos estamos expuestos. Sí, y es interesante, pastor, porque ciertamente todos nosotros nos acomodamos espiritualmente cuando tenemos muchos años en el evangelio, Exactamente, sí, cuando sí, tenemos sí. muchos años siendo Sí, líderes, sí, sí. como que espiritualmente también nos colocamos en una posición de confort. Ujú, ujú. Y decimos, no, Dios me ama. Incluso, pastor, ir en la posición que la usan muchas denominaciones Ujú. actualmente con que eso de la prosperidad, de que Dios siempre me ama, de que no importa si yo fallo 1 y 20,000 veces, Dios siempre me va a amar. Pero es que ese es el error que podemos cometer, que realmente nos sentamos en una posición espiritualmente de confort, como que no me va a pasar nada, y resulta ser que es algo que tenemos que renovar todos los días. Claro que sí. Cada claro día hay que ir al Señor, cada día hay que pedirle perdón por lo que hagamos o incluso aquellas cosas que hicimos inconscientemente. Correcto. Cada día debes alimentarte de la palabra de Dios y por esto el repaso de la lección, pastor, que cada día Ujú. tiene una porción para cada día. Hay que hacer hábitos, pastor. Pues definitivamente. Hay que hacer hábitos para que cada día estudiemos su palabra, como es el énfasis de este programa. Cada día más de su palabra. Y qué maravilloso estos repasos. Y traemos a relación este folleto, porque este folleto es justamente para Claro, estudiar la claro, palabra de claro. Dios de manera temática, claro. pero todos los días. ¿Qué tiempo tú le sacas todos los días para estudiar la lección de la escuela sabática? Estudiar todo lo que cada día dice allí. E incluso, pastor, buscar en la Biblia los versículos claro. claves de ese día. Claro, te obliga a leer tus 2, 3 capítulos en la semana Exactamente. de ese tema y te pone material adicional y te hace referencias para que investigues, para que estudies, para que leas otros libros. Es interesante. Dios nos está enseñando con esta primera lección es eso, de que cada día debemos ponerlo y debemos buscarlo. Como es el alimento diario, pastor. Claro que El sí. alimento de hoy no me va a servir para mañana. Pues, aunque dupliques la alimentación. Exactamente. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Sí, así mismo. Ahora, fue un liderazgo fallido, sin embargo, Dios, pues, aún en medio de esa acción, pues hizo algo positivo para el pueblo. Vino la idolatría y el mal, o sea, rápidamente ellos empezaron a hacer la apostasía adorando a ese becerro de oro. Pastor, ¿qué verdad qué verdad teológica se puede ver aquí, rechazar con este asunto de la idolatría que ese Claro, pueblo tenía? por supuesto. Habían 2 mandamientos ahí de entrada habían Sí. otros más, pero de entrada, que no te harás dioses ajenos y no
y no tendrás Dios delante de mí, no harás imagen ni todo lo demás que dice el mandamiento. Dos mandamientos claramente violados. Hacerse una imagen y decir este es el que nos sacó de Egipto. Qué tontería. Sí. Pero fíjate, Daylin, que ahora que conocemos la historia, lo vemos como una tontería. Pero si tú entras al contexto en que ellos vivían, pues era lo que hacían sus vecinos, era lo que ellos habían aprendido en Egipto. Y no los estoy justificando porque por supuesto no tiene justificación, pero sí quiero leer una cita, ya sea de manera descarada y abierta u oculta en el corazón. La idolatría destruye rápidamente nuestra relación con el Señor y nos conduce a una espiral moral decadente. Yo creo que en esas dos líneas abarcamos lo que estaba sucediendo, fíjate. Porque el hecho de que no apareciera Moisés después de 40 días o casi 40, y que ellos comenzaran a decir, bueno, necesitamos algo que le dé sentido a la vida, algo que podamos ver. Y las excusas, creo que más adelante las vamos a ver, pero para empezar, era una cultura que era una sociedad que no tenía recursos. Pero cuando Aarón dice, tráeme los exacto, ahí salieron muchos recursos. Todos los recursos que necesarios. ¿Cómo el ser humano prioriza cosas que nos dañan? ¿Cómo a veces priorizamos, aún con nuestra falta de recursos, priorizamos, en este caso, un ídolo, un becerro, una imagen? La lección lo menciona, dice que podía ser una imagen de un dios toro o de un dios vaca, que eran los que se utilizaban por ahí. Pero qué locura, qué sin razón, después de haber visto tanto y sufrido tanto y ser liberados de tanto y todos los milagros que hemos venido repasando en este trimestre, caer de una manera tan fácil el pueblo, como que para uno es chocante. Pero es, como decía el párrafo, el hecho de poner algo por sobre Dios, ya es una idolatría, y comienza a lesionar mi relación con Dios, y comienza a crear en mí una decadencia espiritual o mental que me lleva a una decadencia en la vida diaria, porque lo que se ve ahí dice que estaban bebiendo y comiendo, pero lo que quiere decir es que estaban en una parranda, en una algarabía, en un libertinaje, y todas las cosas que no se mencionan, porque no se mencionan en el texto, pero todas las cosas que eran prácticas a los alrededores, uno se queda asustado, las prácticas que hacían. Incluso habían personas, no digo que en ese evento, pero en los alrededores, que en esa algarabía y en ese alcohol y en esa orgía, un derroche de desorden que tenían, de repente alguien aparecía que quería ser el más piadoso con ese becerro, con ese Baal, con Moloch, con quien sea, en tiempo después, y entonces venían y sacrificaban hijos. Era una depravación espantosa. Pero el pueblo de Dios que acababa de ser liberado, que estaba de la mano con él, que vio los milagros casi que cara a cara, así ahí, de primera mano. Y eso nos lleva, pastor, que no las tenemos seguras para nadie. O sea, realmente, y como usted decía al principio, esto es un proceso. Porque no de la noche a la mañana nosotros nos olvidamos o somos malagradecidos. Claro. Es como un proceso. Y todo comienza cuando empiezas a descuidar tu devoción personal con Dios. El día que ya lo dejemos de hacerlo, viene decadencia. Empieza a decaer. Tú no te das cuenta al instante, sino que a medida que va pasando. Por eso es que muchas personas cuando caen en esos pecados tan grandes que se hacen públicos, ¿no? La gente se pregunta, ¿por qué? Si era esto, si era aquello, pero es que es un proceso. Es un proceso. Y Dios nos está invitando a través de esta lección justamente a no sentirnos seguros de nuestra fe y pensar, no importa, no oré hoy, no importa, no leí la palabra de Dios hoy. No, eso va a traer consecuencias si seguimos haciéndolo, como los hábitos. Y otra cita, hoy ando leyendo muchas notas. Está bien, ¿no, pastor? Dice, esa es la idea. Un ídolo es una proyección humana de los deseos y temores. Ojo con esas dos palabras. Deseos y temores. Querían tener hijos, entonces Dios de la fertilidad. Querían tener buenas cosechas, el Dios de la cosecha.
Eso era un ídolo. Y a veces los temores, el dios de la oscuridad, el dios de los truenos, el dios del relámpago, el dios de la lluvia, de todo lo. Y también dice el texto de los deseos y temores de las personas, una creación de las mentes distorsionadas de quienes intentan sustituir una relación personal con Dios por algo tangible hecho a su propia imagen. Mira qué grado de estupidez. Lo digo así. Tú fabricas el Dios y luego lo adoras. Exactamente. Que sin razón. Y los seres humanos somos como que brillantes a la hora de crear ídolos. Totalmente, claro. Y ídolos, no quiero entrar en eso porque pues yo no sé las debilidades de cada persona, pero imagínate, a veces vemos ídolos a un cantante, a un deportista, exacto, a un político. Wow. Y vemos que esa persona abiertamente está en contra de los mandamientos de Dios que tú mismo crees, que uno mismo cree, y aún así lo sigue uno exaltando. Exactamente. Y uno va y compra boletos a ir al concierto. Exactamente. Y va y compra esto y lo otro. Ay, apreciado, lo que uno trata de decir esto, ¿verdad? Sin intención de juzgar a nadie ni hacer sentir mal a nadie. Pero vamos a evaluarnos. Vamos a evaluar porque Dios es muy claro al dejar su santa ley. Él no tiene puntos grises ni puntos medios. De hecho, él dice, ojalá, le dice a la iglesia, que fueras caliente, pero no le gustan las tibiezas. Claro. Espiritualmente a Dios no le gustan las tibiezas. ¿Y de qué manera nosotros podemos estar hoy día corriendo el mismo peligro que corrió el pueblo de Israel? O sea, ¿qué ídolos en esta hora nosotros tenemos? A veces son ídolos de líderes, pastor, sí. que ponemos a un pastor Incluso, como un ídolo. Claro. Y hacemos más caso a lo que diga esta persona de lo que dice la palabra de Dios. Sí, claro. Y es lo que esta mañana Dios nos llama a reflexionar. Amén. Y mira otro detalle, Daily, que me parece interesante. Cuando Moisés regresa, ese es otro mundo. Cierto. Las excusas de Aarón son... Vamos a repasar esas excusas, pastor, por favor. Menciónanos cuáles eran las excusas que él nos hizo. Yo encuentro ahí 3, hay varias, pero una que me llama la atención es el pueblo vino a mí. O sea, el culpable es otro. El pueblo vino a mí. Y eso me parece grosero, los culpables son otros. Y la otra excusa, que es deplorable, dice Aarón, trajeron oro, yo lo tiré al fuego. Y salió exactamente. Oye, si y salió ese becerro. ¡Qué barbaridad! No, ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Y yo no sé. Es absurdo porque... Totalmente. Y lo pone hasta más... voy a usar esta palabra, tan ridículo delante de todo, porque, oye, por favor, y eso no pasa actualmente cuando a veces hay niños, además que todos los niños pasa, porque tenemos la naturaleza pecaminosa desde que nacemos. ¿Quién agarró el chocolate? No, yo no fui, y tienen todos llenos de chocolate en la boca. Y en adultos también nos comportamos como niños. Yo no fui, ella fue la que me buscó. Yo no fui, fue el que escribió el mensaje. Yo no fui, no sé cómo llegué aquí. No sé cómo. Entonces, que me gustó tanto eso que lo voy a leer. Éxodo 32:24 dice, y yo les respondí, el que tenga oro que lo aparte. Me lo dieron. Lo eché en el fuego y salió este becerro. Lo estoy leyendo literal. Es increíble. Ahora, una moraleja de eso, una lección de eso, Daylin. Los humanos tenemos esa naturaleza de encontrar excusas ante Dios para nuestras faltas. Y hay que luchar deliberadamente por eso. Afortunadamente esta historia termina con un Moisés intercediendo y todo lo que me imagino que en algún momento lo tocarás. Vamos a decir, Pero qué terrible que después de cometer el error, el culpable es el pueblo. Y un milagro porque yo no hice nada. Y el texto dice que agarró un burril, que era algo con lo que tallaban, con lo que calentaban y le daban forma. Pero dice él que tiró el oro y salió un... Esto nos lleva a pensar que, oye, sí somos humanos, cometemos errores. Por supuesto. Pero Dios le encanta, o sea, la mayor ofrenda que le podemos dar a Dios es un corazón contrito y humillado, arrepentido de verdad. Por eso que ese corazón nunca lo va a rechazar Dios. Si nosotros estamos tratando de tapar nuestros errores, tapar nuestros pecados, Dios no va a poder actuar en nuestras vidas.
Por eso que el primer paso es reconocer. Y David en esos salmos, Claro. él reconoce su Una condición. persona que cometía errores y errores feos. Exactamente. Y así a lo largo de toda la Biblia, personajes que reconocían su estado de maldad, su situación espiritual degradada, pero lo reconocían. De esa manera Dios es que actúa. El mismo Isaías, cuando, no está en la lección, pero me hizo recordar esa historia, cómo el carbón encendido tocó su labio, él reconoce su situación y él dice, ¿quién soy yo? Miserable soy de yo, dice David. Dios en esta mañana no te está pidiendo que tapes tus errores ni tus pecados, sino que se los confieses. Así es. Que vayas al Padre y dile, Padre, es que ni siquiera sé cómo salir de esta situación, porque me encanta. Es preferible que Dios se lo diga tal como te sientes y Él va a buscar el medio y la manera de ayudarnos, de ayudarte. Pero todo parte en reconocer. Definitivamente. Y no echarle la culpa a los demás, sino reconocer nuestras propias debilidades, nuestras propias situaciones que nos metemos sin sentido. No tanto, ya te metiste, está bien, Dios, somos humanos, pero vayamos al Padre y pidamos perdón de corazón. Vamos a ser abiertos a Él y contarle que realmente es lo que nos pasa. Ahora, en estos últimos minutos, Moisés se encuentra con esa tremenda realidad. Y me encanta el liderazgo de él. No, ese es impresionante. No, porque uno ante esa situación dice, ahí está, yo me quedo, mátenlo, sí. te lo merecen. Y Dios le promete hasta hacer un nuevo pueblo, mejor que el que tenía. Esa es la decisión de Dios que le hizo a Moisés. Y Moisés dice que no, empieza a interceder por ese pueblo y lo puedes conseguir en Éxodo capítulo 32. ¿Qué lejos fue el pastor Moisés con esta oración intercesora? Es impresionante. Existen varios tipos de oraciones. Algunas oraciones son de alabanza. Oro a Dios, alabando a Dios. Hay oraciones por peticiones, ya sea para cosas agradables o para salud u otras cosas. Hay oraciones intercesoras y este es un caso. Este es otro nivel. Pero yo digo que a mí Dios me diga, mira, deja de lidiar con esa gente. Los voy a destruir a todos y te voy a hacer un pueblo mejor. ¡Wow! Y él enojado con Aarón y sabía que Dios estaba molesto con Aarón porque en Deuteronomios, creo, si no me equivoco, capítulo 9, versículo 20, Dios abiertamente está lleno de ira contra Aarón. Y Moisés interviene por Aarón y por el pueblo y le dice a Dios, mira, si vas a destruir ese pueblo, bórrame a mí del libro de la vida. Wow. Qué liderazgo, qué nivel de liderazgo. Qué impresionante, impresionante. Una persona que por eso por eso los estudiosos dicen que Moisés es un tipo de Jesús. Es una prefiguración de Jesús. Exactamente, es un tipo de Jesús. Porque la lógica humana diría, hombre, yo no sigo lidiando con esto, yo tengo un mejor pueblo, Dios me lo está ofreciendo. La lógica humana. Como también la lógica humana nos dice, pero ¿por qué tenía que Jesús venir a morir por ti y por mí? Exacto. ¿Qué necesidad tenía Dios, todopoderoso, dueño de todo, rigiendo el universo, venir a morir por mí? ¿Por qué mejor no nos envió algo ahí en el aire? Ya no H2O, Daily, sino ya no oxígeno, hidrógeno, sino H2O es el agua. Ya no oxígeno, hidrógeno, sino algún elemento ahí, una cosita, y todos con sueño y dormidos, y se acabó el ser humano. Y hacer otros humanos mucho mejores. Porque Dios tuvo ese corazón, voy a decirle así, corazón, de venir al mundo, sufrir y morir por ti, morir por mí, morir por nuestros pecados. Y eso es lo que hace Moisés ahí. Por eso el liderazgo de Moisés es tan grande. Sí. Y por eso esta historia es tan importante. Porque es un tipo, un ejemplo, una ilustración. De lo que hace Jesús. Exactamente, de lo que hace Jesús en nosotros. Y recordemos que nuevamente aquí se refleja que el gobierno de Dios y el liderazgo de Dios es el amor, la ley. Amén. Que lo soporta es el amor. Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Amén. En esta mañana, si algo queremos que te lleves, es que Jesús a esta hora está
interviniendo por ti ante el Padre. Que aunque hayamos cometido los errores que podamos estar cometiendo, todavía hay oportunidad. Amén, Todavía amén. estamos en gracia. Solo ve con un corazón sincero, humilde, contrito y humillado ante Él. Pídele perdón. No te pongas a poner excusas como tal vez lo hizo Aarón. Ve con Él con sinceridad. Incluso si no puedes salir de ese pecado, díselo también. Si te encanta tanto ese pecado en que estás, también díselo y dile, Señor, no tengo fuerzas, pero ve a Él. Dios se va a encargar de intervenir, porque Él ya murió en la cruz por ti y por mí. Ya la salvación la tenemos ganada, ya tenemos victoria en Jesús. Amén, Y hoy en amén. esta mañana Dios te está invitando. ¿Quieres venir a ese pueblo, a este lugar que Dios está preparando para ti en el cielo? Pues simplemente ve con un corazón humillado, reconoce tu pecado y deja que Él te cubra con su sangre, Amén, te amén. salve y siga interviniendo ante el Padre por ti y por mí. Pastor, Amén. una oración de consagración para toda esta Gracias, gente que están gracias. decidiendo por Jesús ahora mismo. Amén, amén. Padre Dios de amor, gracias por los ejemplos, las historias que tiene tu palabra, Amén, que nos gracias, hacen Señor. crecer espiritualmente. Gracias porque a pesar de nuestros errores, incluso de nuestros actos de desprecio a tus bondades, tú siempre estás con nosotros, Amén. siempre nos perdonas Gracias, y Padre. deseas transformarnos como transformaste a Aarón de una persona pecaminosa a un sumo sacerdote. Amén. Tú deseas hacer de nosotros tu pueblo santo, tu pueblo sacerdotes en este mundo. Gracias porque tú estás dispuesto a ir 1, 2 y 1000 veces a rescatarnos. Gracias por tu muerte en la cruz, que nos da la oportunidad de ser salvos, de Amén. redimirnos del pecado. Amén, Señor. Gracias. En tu nombre. Amén. Muchísimas gracias y la esperamos en el próximo programa de Más de su Palabra. Amén. Con la certeza de que Dios, a través de su palabra, seguirá guiando nuestros pasos cada semana, nos despedimos hasta la próxima edición de Más de tu Palabra. Les esperamos.